Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una cordial bienvenida a nuestro programa de esta noche, a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también les damos una bienvenida cordial a la programación de hoy, que es las casas que Jesús visita. Y en esta programación, pues estamos estudiando las parábolas del Señor Jesús, que son las enseñanzas que transformaron al mundo. Y para el día de hoy estaremos estudiando una parábola muy interesante que se titula El paño nuevo en vestido viejo y el vino nuevo en odres viejos. Y yo los invito para que ustedes puedan abrir sus Biblias y que podamos en su momento leer lo que está escrito en la palabra del Señor. Y esta parábola, aunque pareciera que fueran palabras enigmáticas, cuando uno las llega a entender, llega a comprender la riqueza de este mensaje y la profundidad de la enseñanza que se aplica a nuestras vidas personales. Y como ya hemos mencionado, el Señor Jesús siempre usó cosas conocidas de las personas, cosas conocidas de sus discípulos, de su gente, de su auditorio, para poder enseñarles a través de esas cosas simples y sencillas, verdades profundas o revelarles las hermosas enseñanzas del reino de los cielos. Y aquí tenemos esta parábola, la parábola del paño nuevo en vestido viejo y el vino nuevo en odre viejo. Está registrado en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 16 y 17. Y dice ahí, nadie echa un remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. Ni echa vino nuevo en cueros viejos, de otra manera, los cueros se rompen y el vino se derrama, y se pierden los cueros, mas echan el vino nuevo en cueros nuevos, y el uno y el otro se conservan juntamente. ¿Por qué el Señor Jesús enseñó esta parábola? ¿Cuáles fueron las causas o las razones que lo motivaron para enseñar esta parábola? Podemos ver que esto fue motivada por una reprensión a los escribas y fariseos, siendo que ellos le hicieron una pregunta acerca de los discípulos de Juan el Bautista, acerca de los discípulos de los fariseos y acerca de los discípulos del Señor Jesús. Y ellos le decían, bueno, ¿por qué es que los discípulos de los fariseos, los discípulos de Juan el Bautista ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Por qué te sientas tú a comer con publicanos y pecadores y compartes la mesa con ellos? ¿Y por qué no te sientas con nosotros que somos personas religiosas, que somos personas que estamos pegadas a las cosas de Dios? Todas estas preguntas tienen que ver con el formalismo y la religiosidad, y tiene que ver con ese Cristo que vino a combatir toda aquella falsa religiosidad. Cristo, en respuesta a todas estas preguntas, lanza estas enigmáticas palabras para los que no entienden el significado de su mensaje. Se les hace complicado, pero para el que lo entiende, entonces encontramos, como ya mencionamos, una riqueza de enseñanza. El tema principal aquí de esta parábola es el corazón transformado, el corazón regenerado, el corazón de aquella persona que se convirtió en creyente de Cristo, que se convirtió en un seguidor de Cristo.
Este es el tema principal de esta parábola. Y la palabra clave aquí es se conserva. Tanto el vino nuevo y el odre nuevo, ambos se conservan juntamente. Y el versículo clave es el versículo 17, donde dice, ni echa vino nuevo en cueros viejos, de otra manera los cueros se rompen y el vino se derrama y se pierden los cueros, más el vino nuevo en cueros nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ahora, ¿para qué el Señor Jesús enseñó esta parábola? ¿Para qué la usó? En primer lugar, para resaltar lecciones muy importantes, lecciones que transformaron el mundo. En primer lugar, que los méritos humanos de una vida religiosa no santifican a nadie, ni tampoco le dan salvación a ningún ser humano. La transformación que Cristo opera en ti te hace una nueva criatura, y que a partir de ahí tú puedas vivir una vida de santidad y felicidad al Señor. Expliquemos brevemente estos elementos que el Señor Jesús usa: el paño, el vestido, el vino y los odres. Hoy en día está de moda ponerse los parches en la ropa, ¿no? Y se usa pues de una manera distintiva, de una manera para pues resaltar alguna figura, algún mensaje, qué sé yo, pero como mencioné, es algo de moda, es algo pues para mostrar, lucir o exhibir. Pero para los días del Señor Jesús, o para las comunidades que viven en las zonas campesinas, el parche que le pone en la ropa, en el pantalón, en los vestidos, jugaba otra función. Era para remendar, para poderle darle más alargue de vida a esa prenda. Pero dice el Señor Jesús, ¿no?, que cuando se usa un paño o un parche nuevo en una tela vieja, se termina de romper más esa tela vieja. Y lo mismo, cuando se pone el jugo de la vid, se pone en un depósito, en este caso usa la palabra odre. Este era un elemento que era una bolsa, básicamente, hecha por las pieles de la panza, ya sea de las ovejas, de las cabras, y esa piel tenía que estar nueva, no tenía que haberse usado antes. Ahí se vertía el jugo de la vid y entonces se conservaba, porque como era una piel que todavía tiene colágeno, a la hora de que este vino suelta sus gases, entonces se expande y lo puede contener, lo puede resistir. Pero ¿qué pasaba si es que ese jugo de la vid se echaba en un odre ya usado, que ya estaba expandido y que ya estaba inclusive hasta seco? Se ponía el jugo de la vid ahí, y este, al fermentar o al echar sus gases, revienta con todo el depósito, en este caso el odre, y se echa a perder el vino. Y a todo esto, ¿qué es lo que el Señor Jesús quiso enseñar con esto? ¿Por qué Él usa estos elementos? Es muy interesante. Ponga mucha atención, porque esto va a marcar un antes y un después de sus convicciones, de su vida religiosa, o sus principios de una vida cristiana auténtica que el Señor espera o requiere. El vino. El vino aquí representa, pues no es un vino, vamos a decir, fermentado, no, es un jugo de la vid, recién exprimido, recién elaborado, sin alcohol, sin fermentar. Ese jugo de la vid, pues representó a la sangre de Cristo. Y en esa figura circunstancial con la cual se evangelizó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, era la sangre del cordero, o de los corderos que ellos ofrecían en sacrificio. Pero esos corderos tenían un mensaje, el cual anunciar de que
iba a venir del cielo el Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios, que iba a derramar su sangre para quitar los pecados del mundo. Los corderos que ellos sacrificaban no era otra cosa más que un símbolo del verdadero Cordero que había de venir. Y yo quiero mencionar que el vino siempre fue nuevo. ¿Qué quiero mencionar con esto? Que el vino aquí, si representa a la sangre de Cristo, y si representa al mensaje de Cristo, y si representa al evangelio de salvación, el evangelio de salvación siempre fue eterno. Nunca fue antiguo, nunca fue nuevo ni moderno. Siempre fue eterno. Por lo tanto, siempre fue nuevo. El plan de salvación fue uno solo desde el justo Abel hasta los días de nosotros, sino que el Señor Jesús usó a un pueblo, en este caso llamado Israel, y a ese pueblo lo evangelizó mediante figuras y símbolos, que lo vamos a ver a continuación. Pero todas esas figuras y símbolos representaban al verdadero evangelio, que es Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Era el plan de salvación. Cada vez que un israelita ofrecía un sacrificio para el perdón de sus pecados, él lo hacía confiando en que esa sangre representaba al Cordero de Dios que había de venir en el futuro. Es decir, era una salvación por fe. No era salvación por sacrificios, no era salvación por obras, no. Era una salvación por fe, creyendo y confiando en ese Cordero de Dios que iba a venir a quitar los pecados del mundo. Entonces aquí está el vino viejo, que es la sangre del Cordero. Ese Cordero representaba al vino nuevo, que es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que vino a derramar su sangre para salvación y vida eterna para todo aquel que en él cree y lo acepta como su Salvador y su Señor. Dice, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Como era imposible alcanzar salvación a través de esos sacrificios, entonces vino el Cordero de Dios. Dice, ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. ¿No es esto hermoso, mis apreciados amigos, mis apreciados hermanos? Ahora que usted está entendiendo esta parábola, va a encontrar esas enseñanzas que así como transformaron al mundo del tiempo, el Señor Jesús va a transformarlo a usted y a su mundo de sus amistades y de sus familiares. Las pieles viejas no eran otra cosa más que las sombras o figuras. Y esa realidad, esas sombras y figuras apuntaban o indicaban a una realidad. Y esa realidad es el Cordero de Dios. Las pieles viejas eran el antiguo pacto. Eran figuras y sombras. Y las pieles nuevas era el nuevo pacto. Era la realidad y la luz que vino a cumplirse en Cristo Jesús. El antiguo pacto o las pieles viejas eran promesas condicionales. En cambio, el nuevo pacto o las pieles nuevas es cumplimiento de esas promesas y mejores promesas. Hebreos 9:9 dice, lo cual era figura para aquel presente en el que se ofrecían dones y también sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que hacía el servicio. Esas pieles viejas representaban en este caso al animalito que se sacrificaba, el cordero. Las pieles nuevas representaban a Cristo, el verdadero Cordero, el Hijo de Dios. Es por eso que el
el profeta Juan el Bautista, registrado en Juan 1:29, cuando ve a Cristo que se acerca al río Jordán para ser bautizado, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Juan como profeta, él era consciente de que en sus días estaba por cumplirse estas promesas, de que iba a venir el Cordero de Dios. Y él como profeta reconoció por la guianza del Espíritu Santo de que Cristo era ese Cordero tan anhelado, tan esperado. Y también, así como estaba la ofrenda, que era el Cordero, también estaba el oficiante, que en este caso era el sacerdote o el sumo sacerdote. El sacerdote hacía sacrificios diarios por la mañana y por la noche, y el sumo sacerdote hacía un solo sacrificio una vez al año, en el día del juicio o en el día de la expiación. Pero todas estas cosas, vuelvo a enfatizar, no eran otra cosa más que las pieles viejas. Y esas pieles viejas eran una figura, un símbolo de lo que había de venir en las pieles nuevas. ¿Y cuáles eran esas pieles nuevas? Era la realidad. Ese sumo sacerdote representaba a Cristo como el nuevo sumo sacerdote del orden de Melquisedec, y que iba a oficiar no en un santuario terrenal hecho de manos como lo hizo Aarón y sus descendientes sumos sacerdotes, sino en el santuario celestial, que no fue hecho por mano humana, sino que allí, desde las edades eternas, está ese santuario para expiar los pecados del mundo. Hebreos 8:1 y 2 dice: así que la suma de las cosas que hemos dicho es esta: tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ustedes están pudiendo ver las figuras y la realidad, las sombras y la luz, el simbolismo y la materialización en el Señor Jesús. Mas ahora, Él ha obtenido un ministerio más excelente, cuanto que también Él es el mediador de un mejor pacto, el cual ha sido establecido sobre mejores promesas. Y dice ahí el texto: teniendo pues gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos firme nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecerse de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la garantía que tenemos de que Él puede oficiar por nosotros, porque vivió una vida perfecta. Los sacerdotes y los sumos sacerdotes, antes de oficiar, tenían primero que ellos expiar sus propias vidas. En cambio, Cristo no. No porque era Dios, no porque era el Hijo de Dios, sino porque Él, como humano, vivió una vida perfecta para darnos esa ejemplificación de que con su ayuda y tomados de la mano de Él, podemos vencer el mal, el pecado y las tentaciones. Dice el texto en Hebreos 6:19, la cual tenemos como ancla tan segura como firme, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros nuestro precursor, Jesús, hecho sumo sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. Y tenemos otra figura, tenemos otra piel vieja, que es el arca del pacto. Y este mueble llamado arca del pacto tenía una tapa que se llamaba propiciatorio. En medio de esa tapa habían dos querubines. En medio de las alas de esos querubines se presentaba allí una luz refulgente que permanecía todo el tiempo. A diferencia de los demás elementos del santuario terrenal que simbolizaban algo, en este caso esa luz no simbolizaba algo, sino que esa luz era literalmente la presencia de Dios allí
en el campamento del pueblo de Israel, dentro del lugar santísimo, en el arca del pacto. Entonces, allí en ese lugar, el sumo sacerdote entraba una vez al año para hacer la expiación, para hacer la intercesión de pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. Pero vuelvo a repetir, todo esto era solamente símbolo. Todo esto apuntaba a algo. Esa luz era la excepción, era la misma gloriosa presencia de Dios. Este hombre llamado el sumo sacerdote entraba con mucho cuidado. Y antes de entrar, él hacía expiación por su propia vida. Luego se le amarraba unas campanillas en el borde de su túnica y se le amarraba una cadena en el tobillo. Por si de repente él moría adentro, nadie podía entrar. Y si el que él moría adentro, entonces lo jalaban de esa cadena. No hay registro bíblico, no hay registro en la historia que nos diga de que tal vez algún sumo sacerdote haya muerto en oficio. Pero era muy delicado, era tan solemne, porque iba a presentarse ante la misma presencia de Dios. Esa figura llegó a su realidad en el cumplimiento con Cristo Jesús. El Señor Jesús no ofició en un tabernáculo terrenal, en un templo terrenal, no. El Señor Jesús, Él, cuando ascendió a los cielos, fue entronizado como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como ya lo hemos leído, para oficiar de una manera eterna, para interceder por nosotros. Y Él en este momento está intercediendo por usted y por mí. Ese es la piel nueva. Ese es la realidad que en el Antiguo Testamento era figura. Ese es el Cristo, Rey y sumo sacerdote para todo aquel que en él cree. Juan 8:12 dice, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Les mencioné que en el arca del pacto, en medio de la sala de los querubines, estaba allí esa luz refulgente. Esa luz refulgente era la gloriosa presencia de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, venido Cristo, Él era la luz hecho hombre, hecho ser humano, y nos da a nosotros ese privilegio de también convertirnos en esa luz, en ser portadores de esa luz, en ser antorchas que desgastemos nuestra vida mostrando esa luz. ¿Y cuál es esa luz que vamos a mostrar? Nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro carácter, nuestro estilo de vida. Cuando la gente nos vea pasar, diga, ese es un hijo de Dios. Ese es un cristiano por el estilo de vida que vive. Vosotros sois la luz del mundo. La ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Así resplandezca vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:14. Luego tenemos otros elementos más de las pieles viejas. Ahí tenemos los descendientes de Aarón, que eran los sacerdotes, que eran los hijos de Aarón. Ellos oficiaban en el lugar santo del santuario y en el lugar santo del templo, tanto de Salomón como de Herodes. Pero ellos eran igual, figura y símbolo y sombra. ¿Y cuál era la realidad? La realidad en las nuevas pieles eran los sacerdotes que Jesús instauró en el nuevo pacto. Todo creyente que acepta a Cristo como su Salvador personal se convierte no solamente en un discípulo, se convierte en un sacerdote y además se convierte en un hijo de Dios. Todos los cristianos convertidos son
sacerdotes, son hijos de Dios. Y dice ahí el texto, mas vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo peculiar, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No te parece maravilloso esto? Es muy hermoso. Las pieles viejas eran figura, y una de esas figuras era el santuario terrenal y posteriormente el templo, tanto de Salomón como de Herodes en los días de Cristo. Todo eso era un símbolo o figura, y la realidad en las pieles nuevas es la iglesia. Y la iglesia no como un lugar físico, como muchos se confunden hoy en día, tanto denominaciones, organizaciones, instituciones religiosas, llaman a un edificio templo, y eso no es así. La iglesia no es un edificio físico. La iglesia es un cuerpo de creyentes donde Cristo es la cabeza. Y la iglesia no funciona en un lugar geográfico de 4 paredes, designado para eso, llamado templo, no. La iglesia funciona en casa. Y es por eso que ustedes ven ahí una iglesia en una casa. Es por eso que este ministerio se llama La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Es por eso que nuestro canal de YouTube se llama Iglesia a tu alcance TV, para que usted pueda suscribirse y pueda gozar de estas hermosas lecciones y enseñanzas. Dice más el texto, porque vosotros sois el templo del Dios vivo. Como Dios ha dicho, yo moraré en ellos y andaré en ellos y yo seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Cuando usa aquí la palabra templo no se refiere a un edificio, se refiere a 2 símbolos muy importantes. Uno, a nosotros como personas. Somos templo porque en nosotros mora el Espíritu Santo. Y nosotros como comunidad de creyentes en una iglesia local que se reúne en una casa, somos el templo de Dios porque allí, a la hora que nosotros celebramos esa reunión de adoración al Señor, Cristo está presente en medio de nosotros. Esas pieles viejas también eran una figura, ¿no?, manifestada en las tablas de los 10 mandamientos. Pero en el nuevo pacto, en las pieles nuevas, dice el Señor, que la realidad que Él desea es que esas leyes que fueron escritas en tabla de piedra, Él ahora quiere escribirlas en nuestro corazón, para que así nosotros seamos esa realidad viviente en esta, tanto en el Nuevo Testamento como en estos días del fin del mundo. Y dice ahí el texto, mire, ¿ve? Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en el corazón de ellos las escribiré. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Apreciado amigo, apreciado hermano, ¿quieres tú llegar a ser un pueblo de Dios? Pues abre tu corazón a Dios y permite que el Señor se convierta en ese cirujano que saque de tu corazón todas esas raíces de amargura, de dolor, de sufrimiento, de rencor y de orgullo, y pueda implantar allí su ley de los 10 mandamientos, tal como lo anuncia aquí Hebreos 8:10. Ese fue siempre el deseo de Dios, porque eso también lo menciona en el Antiguo Testamento. Dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Deuteronomio 6:5. Ese es en resumen, el amor de Dios, la primera parte de la ley. Y la segunda parte de la ley es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Levítico 19:18. Cuando el Señor Jesús resume la ley, los 10 mandamientos, no es algo que Él lo está decretando, declarando en el momento, no, es algo que Él está citando, son textos de la Biblia que Él está citando, porque Él conocía de memoria la palabra de Dios. Apreciado amigo, el vino que representa la sangre de Cristo, que representa
El mensaje de salvación siempre fue nuevo, porque la salvación siempre fue por fe. La salvación siempre fue una sola, desde los días del justo Abel. Eso fue el plan de salvación. Y dice el texto ahí, porque si aquel primero, es decir, el primer pacto, todos esos símbolos, hubiera sido sin falta, no hubiera sido necesario buscar un segundo pacto, un segundo sacrificio o el cumplimiento de todo aquello que eso significaba. No, pero veamos aquí algo importante. ¿Cuáles son esos paños viejos en odres viejas? Yo quiero que tú aquí pongas tus 5 sentidos, porque lo que escuches a continuación de lo que resta del mensaje va a marcar de tu vida un antes y un después en tu vida cristiana. Va a marcar si tú eres un religioso o eres un verdadero hijo de Dios. Lo que dije hasta hace un momento tal vez te puedes olvidar, pero esto, pon mucha atención, porque es muy importante para ti. Primero, las tradiciones y enseñanzas. Entonces le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Más comen pan sin lavarse las manos. Apreciados amigos, ¿cuántas llamadas iglesias hay? ¿Cuántas organizaciones religiosas hay? ¿Cuántas denominaciones cristianas hay? ¿Cuántas instituciones cristianas o religiosas hay que tienen tantos volúmenes, tantos manuales, tantos tomos o enciclopedias de enseñanzas humanas, de enseñanzas de clérigos, de papas, enseñanzas de pastores, enseñanzas de líderes religiosos, y que esas enseñanzas tienen más preponderancia, tienen más potestad que la misma palabra de Dios? Y esto es lo que el Señor Jesús vino a combatir. Eso es lo que el Señor Jesús llama paño viejo en vestido viejo. Y esto tú tienes que entenderlo bien. Tú no puedes ponerle un paño nuevo a un vestido viejo, porque vas a caer en esto. Se echan a perder. ¿Qué más? Dice el Señor Jesús. Tradiciones y enseñanzas. Y respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo tan solo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El que obedece en los mandamientos y las enseñanzas de hombres o líderes, solamente de labios honra al Señor. Y no está honrando al Señor. Está honrando a su organización, está honrando a su ministerio, está honrando a su denominación y está honrando a sus líderes o sus jefes. Número 2. La religiosidad sin vida. Mateo 23, 27 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de afuera a la verdad parecen hermosos, mas dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Apreciado amigo, tú ponte la mano al pecho y mira en tu organización, mira en tu iglesia local inclusive, ¿no está lleno de todo esto lo que el Señor Jesús está escribiendo? Solamente pura apariencia. Van el día del culto como si fuera una especie de desfile de modas, para ver lo elegante que soy, para ver el traje o las prendas o las joyas que me pongo. Hermanos, dice el Señor Jesús, no son otra cosa más que sepulcros blanqueados. Estás muerto en vida, estás putrefacto, lleno de suciedad. Es una pena tener que decirte esto, pero es el Señor Jesús que lo está diciendo. Esa no es vida que Dios acepta. Eso es una religiosidad muerta. Número 3, mandamientos de hombres. Mas en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Apreciado amigo, si tú estás envuelto o estás incrustado en las garras de esta miseria religiosa, por el amor de Dios,
te invito a que tú abandones eso y que decidas valientemente, gallardamente, ser un verdadero hijo de Dios. Cuarto, dice más, justificación por obras. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Hay personas que creen que por obedecer mandamientos de Dios, que creen que por obedecer mandamientos de hombres, que creen que por obedecer normas y estatutos van a alcanzar la salvación, están perdidos. Es triste decirlo. Dios no quiere formalismos, Dios no quiere religiosidad, Dios no quiere hipocresía, Dios no quiere fariseísmos, Dios quiere un corazón convertido. Todo esto que he enumerado del 1 al 4 son pieles viejas en parches viejos o remiendos viejos. Pero ¿qué cosa es el vino nuevo en odres nuevos? Ya les mencioné por cuarta vez que el vino siempre fue nuevo. ¿Por qué? Porque fue el plan de salvación, fue el mensaje, el evangelio de salvación, y siempre fue una salvación por fe, por fe, por fe en aquel Cordero de Dios que habría de venir en el futuro. El evangelio del Señor Jesús es por lo menos 3 o 4 cosas. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amigo, el evangelio es eterno. El evangelio es poder. El evangelio siempre fue nuevo. Ese es el vino nuevo. Número 2, el vino nuevo es la gracia de Dios en la realidad en tu vida, siendo justificado gratuitamente por su gracia para la redención que es en Cristo Jesús. Eso es el vino nuevo. Cuando tú aceptas a Cristo, Él te da esa salvación gratuitamente y Él te redime. Él te restituye, Él te considera como que si nunca hubieras pecado. Es por eso que eres una nueva criatura, Romanos 3:24. Y luego eres una, en la conversión, eres una nueva persona, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. ¿Quieres tú llegar a convertirte en una nueva criatura? Es bien sencillo. Ríndele tu corazón a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Y finalmente, solo en Cristo llegarás a ser una nueva criatura. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En este vino nuevo no entra la religiosidad, no entran los ritos, no entran los sacramentos, no entran las normas, no entran los protocolos, no entran los manuales de funcionamiento, no entran los reglamentos, nada, ahí nada de eso entra, solamente tu fe en Cristo, porque Él es el que salva. No ninguna organización, no ninguna institución, no ninguna denominación. Nadie, nadie. El vino nuevo siempre fue nuevo porque es la sangre de Cristo, el evangelio de Cristo, el plan de salvación, y siempre fue nuevo porque fue un plan de salvación por fe. ¿Qué podemos aplicar de una manera práctica en estas lecciones? Si el vino nuevo, el estilo de vida cristiana es puesto sobre alguien que no ha sido convertido, entonces se va a convertir en una maldición, en una tortura. Se va a cansar y va a dejar la vida cristiana. Pero si el vino nuevo es puesto en un corazón convertido, en un corazón transformado, en un corazón arrepentido, esta persona se va a convertir en una nueva criatura, en un hijo de Dios. ¿Quieres tener una vida de devoción práctica que inspire a otros a querer vivirla? Primero pídele a Cristo que cambie tu corazón y que te transforme en una nueva criatura. El formalismo nos induce a pensar que tenemos que santificarnos para llegar a Dios.
En cambio, el vino nuevo dice todo lo contrario. Acércate tal como eres y Cristo te transforma. Cristo te convierte en un nuevo hijo, en una nueva criatura, y te convierte más en un hijo de Dios. Habían dejado a un lado la voluntad de Dios y habían inventado sus propias leyes de buenas obras, de religión, su moral, su decencia, etc. Todo eso Cristo lo combatió. Cristo nos llama a ir a Él y oír sus palabras y ponerlas en práctica. Y Cristo quiere que nosotros alcancemos esa salvación. El vino nuevo en odres nuevos. Es decir, el evangelio de salvación en un corazón transformado, en un corazón regenerado. ¿Quieres que te sirvamos de soporte espiritual, que podamos orar por ti? Ahí están nuestras vías de contacto. Quiera el Señor en esta oportunidad ayudarte para que tú puedas convertirte en esa luz. Si tú estás escuchando esta transmisión no fue por casualidad, sino porque es un propósito divino. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Iglesia a tu alcance TV. Y también comparte esta transmisión con tus amistades e invita a tus demás amistades para que puedan también unirse a esta gran familia. La iglesia en casa, una iglesia a tu alcance. Hasta la próxima transmisión. Que Dios te bendiga.